primer lugar, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde y muchísimas gracias al Ministerio de Industria por la invitación a esta mesa sobre inteligencia artificial, en la que vamos a afrontar pues, esos retos, ¿no?, en la digitalización de las pymes. Me gustaría presentar a los ponentes que nos acompañan hoy. En primer lugar, tenemos a Leticia Algarra, que es lead del Departamento de Industria 4.0 en Nazaríes IT. Buenas tardes, Leticia. Muchas gracias por la invitación. Y por otro lado, contamos con Juan Lucas Retamar, director general de Grupo Solutia. Muchas gracias, Fátima. Ambas entidades son miembros del clúster OnTech al que yo represento. Nosotros somos una asociación empresarial innovadora que estamos en Granada, aunque operamos a nivel regional y con amplia vocación a nivel nacional por la representatividad que tenemos ya en estos momentos, con más de 700 empresas y entidades asociadas con las principales universidades de Andalucía y otras tantas del resto de España. Y bueno, que venimos desarrollando pues, más de 40 proyectos en nuestra trayectoria de I+D, en la convocatoria de AEI, precisamente, así como otros tantos en el ámbito europeo. Y bueno, pues precisamente en muchos de esos proyectos hemos contado tanto con Solutia como con Nazaríes. Me gustaría empezar preguntándolo por algún caso de éxito, algún proyecto de estos tantos que venimos trabajando, en los que la inteligencia artificial haya sido protagonista. Leticia. Vale. Bueno, el proyecto sí que he elegido para hablar, que yo creo que de los más representativos, incluso más bonitos que hemos hecho, se llama Evocato. Evocato es un proyecto que nace en 2020 y sobre el que se han ejecutado ya 3 fases, ¿vale? Y un poco el objetivo de Evocato es el desarrollo de un dispositivo que permita identificar el grado de maduración del aguacate. Yo además de hablar, siempre lo traigo porque al final es un dispositivo físico que hemos construido que tiene una serie de sensores donde uno coloca el aguacate, se le acopla a un teléfono móvil con una aplicación y puede ir midiendo el aguacate y le va a dar el resultado del grado de maduración del aguacate. Como decía, para nosotros es un proyecto, la verdad que muy bonito y es el que he elegido porque, bueno, si bien lo lidera Nazaríes, hay muchas empresas que han participado en él y además es un proyecto en el que hemos trabajado como en cada eslabón de la cadena, ¿vale? Es un proyecto en el que hemos partido por la parte de hardware, haciendo un poco de investigación sobre cuál sensor sería el más idóneo para hacer estas mediciones. De toda la parte de hardware, bueno, se ha hecho la placa, se ha diseñado todo, se ha programado el firmware, se ha trabajado también mucho, aquí como vemos, en lo que es la envolvente o en la carcasa para que sea ergonómica, para que bueno, tenga esto que impide la luz, tiene un metacrilato para que se pueda utilizar en campo, todo el tema de comunicación con una plataforma al inicio web y luego una plataforma móvil, una aplicación móvil, ¿vale? La aplicación móvil, todo eso ha sido desarrollado y diseñado por nosotros, bueno, y sin contar con la parte más importante, lo que estamos aquí hablando de la inteligencia artificial. Una vez captados todos los datos, pues se llama unos algoritmos de inteligencia artificial, en este caso es Machine Learning, ¿vale? Y son al final los que se ejecutan pues, para determinar cuál es el grado de madurez del aguacate. Nos dan un porcentaje de materia seca, pero bueno, finalmente nosotros traducimos eso en el grado de maduración del aguacate. Entonces, por eso para mí es interesante porque hemos pasado por todas las fases, o sea, por todos los eslabones de la cadena y después de 3 fases como que hemos ido mejorando todos los puntos pues, que iba requiriendo el proyecto. Muchas gracias. Sí. Juan Lucas, vosotros también precisamente habéis trabajado mucho la inteligencia artificial en el ámbito agro. Sí, de hecho, bueno, con vosotros hemos hecho ya varios proyectos aplicando tecnologías de inteligencia artificial. Solutia es una empresa que tiene un perfil integrador en tecnología, tenemos diferentes divisiones, una de ellas es la de desarrollo de proyectos basados en analítica avanzada. Con OnTech, uno de los proyectos más bonitos que hemos hecho es el proyecto IAGRI. Lo hemos hecho colaborando también con la Universidad de Sevilla y con Biofarma, una empresa de Córdoba. Ellos tienen una finca experimental donde aplican diferentes tipos de tecnología, modos de laboratorio de innovación. Y el proyecto IAGRI, que ha tenido 2 fases, en la primera parte lo que hicimos es, utilizando unos sensores que tenían ellos en su finca experimental, que lo que recogían era el grado de humedad
y del nivel de nutrientes que tenía el terreno, y desarrollamos una serie de algoritmos que al agricultor le avisaban desde una app que desarrollamos en el mismo proyecto de cuando el cultivo, y en concreto cada cultivo tiene sus características, lo hicimos para tomate, lo hicimos para el naranjo, lo hicimos para almendro, podía tener carencias bien de agua, ¿vale? Y eso le permitía modificar el nivel de insumos que se estaba aplicando, bien de algún tipo de elemento fitosanitario. Es que las fincas pues, suelen tener aportación de nutrientes adicionales que a partir de estos sensores se iban midiendo, aplicaban patrones de comparación contra una base de datos precargada y alertaban cuando había una situación de déficit. En la segunda fase del proyecto incorporamos la imagen. Ahí fue más complejo desde el punto de vista de aplicación porque lo que diseñamos es un dispositivo móvil desasistido que iba recorriendo de manera autónoma la finca con dos cámaras, una convencional y otra térmica, e iba captando fotos de las hojas, enviándolas a la nube y a partir bueno, en este caso aplicábamos redes convolucionales, redes neuronales, identificaba si había problemas bien de sequedad en la hoja a partir del nivel de apertura de las esporas o bien de plagas. Eso se hace por la intensidad de los colores de las hojas. Todo eso lo incorporamos a la plataforma de comunicación que tienen los agricultores y permite, pues, de manera mucho más prematura a la propia experiencia visual, que es el único mecanismo que tenían antes del proyecto, tomar acciones, sobre todo de aplicar insecticidas o bien, de nuevo, modificar el nivel de riego, no solo basado en humedad en raíz, sino también en hoja, que es muy significativo en función del tipo de cultivo, ¿vale? Las dos fases en total fueron 9 meses en la primera fase y 12 en la segunda, y ya el proyecto está cerrado y ahora estamos en fase de intentar comercializarlo y darle una salida ya industrial a lo que ha sido el resultado experimental de un proyecto de innovación. Interesante. Y me gustaría preguntaros por estos dos proyectos que habéis puesto en términos de beneficio. ¿Cuál sería, Leticia, ese beneficio para pymes y en términos generales para la industria agroalimentaria? Vale. Bueno, en nuestro caso creo que todo el mundo conoce los problemas que tienen los aguacates en la maduración, porque al final es un fruto que es muy sensible a la maduración. Igual de un día para otro lo tenías verde y ya lo tienes maduro y se acabó el aguacate. Entonces, cuando recolectas el aguacate, impacta directamente en la maduración del mismo, la maduración, en la calidad y en el rendimiento del aguacate. Entonces, recogerlo antes o recogerlo después de su maduración óptima va a hacer que tú tengas un rendimiento mucho peor y una calidad mucho peor del aguacate que si lo recojas en el momento. Actualmente sí existen técnicas que te permiten ver cómo está el aguacate, pero son técnicas destructivas, es decir, el agricultor tiene que coger aguacates, llevarlos a una máquina de secado, ponerlos a muy altas temperaturas y ahí evaluar el aguacate. Entonces, al final, destruye el aguacate y además el costo que tiene, ya para el agricultor, energético y todo, es muy alto. Los beneficios con Evocato es tienes una respuesta inmediata, porque tú vas con la yo le llamo la pistola, vas con la pistola marcando los aguacates, te da el resultado, puedes marcar los aguacates que tú quieras, al no destruirlos, tú lo haces directamente en el árbol. Entonces tú puedes elegir uno, puedes elegir 20, el tiempo que tenga el técnico de campo. Y te da la solución y a coste pues mínimo, no gastas nada de energía, bueno, lo único de mantener el dispositivo energía. Entonces, bueno, pues yo creo que para las pymes, para cualquier productor de aguacate, al final los beneficios pues son claros con el dispositivo. En el caso de Iagri, Juan Lucas, ¿podemos hablar también de un beneficio para el pequeño agricultor? Sí, de hecho, el foco que estamos poniendo ahora al intentar llevarlo a la industria está basado en acuerdos con cooperativas de pequeños agricultores. Hasta ahora el mundo agro se basa mucho en la experiencia, se basa mucho en el conocimiento que tiene cada agricultor de su cultivo, de su terreno, de su parcela. El problema es que en el momento en que pasa de cierto tamaño no puede haber un control visual completo.
Una línea que tenemos abierta es la de intentar minimizar la inversión en sensores. Si esto es sostenible, si el retorno que se obtiene de la inversión en el equipamiento necesario para la monitorización se compensa con el ahorro en pérdida de cosecha, la optimización de los plaguicidas que se utilizan. El agricultor ahora mismo, en los terrenos experimentales donde lo hemos aplicado, claramente ha visto el beneficio. En una app que está diseñada de manera muy amigable, muy sencilla, muy intuitiva, recibe alertas concretas de en qué zona de la parcela tiene que hacer una actuación concreta, ¿vale? Y bueno, los resultados están siendo muy buenos. Lo que tenemos que conseguir es que cuando se haga una extensión masiva para grandes cooperativas, estamos, por ejemplo, negociando con Brioagro, que es una empresa que ya trabaja con dispositivos de aplicación de inteligencia artificial y que tiene más de 200 cooperativas como clientes, el incorporarlo en su portfolio de productos. Tenemos que conseguir que sea coste eficiente, es decir, que no sea solamente un proyecto que resuelva un problema, sino que resuelva un problema ahorrando dinero, que es lo que está pidiendo el agricultor. Muy bien, muy interesante. Bueno, ya nos has comentado además que el proyecto sí que ha finalizado su segunda fase y que Correcto. ya está para entrar al mercado, ¿no? Hacer una siguiente fase. Muy Eso bien. es. Correcto. En el caso de Avocato, que ha tenido 3 fases, me gustaría que nos explicara un poco en detalle, Leticia, cómo han sido esas 3 fases, ¿no? Ujú. ¿Qué ha ocupado cada una de ellas y hacia dónde va ahora? ¿Cuál sería el siguiente reto? Vale. Es verdad que, bueno, que el hecho de que haya tenido 3 fases siempre es interesante porque termina una fase, ves los resultados, te da tiempo a ver hacia dónde va y cómo plantear una segunda fase entre todos los socios. Entonces, se ha tenido una evolución clara. Bueno, la primera fase fue más lo que es la construcción, digamos, más hardware de lo que es el sensor y, bueno, las conexiones y demás. En ese momento era como una cajita así que se utilizaba en el laboratorio, no era como lo veis ahora. Y en esa primera fase también se empezaron con los primeros algoritmos de inteligencia artificial, pues lo mismo, en base un poco a la colorimetría del aguacate, determinar su porcentaje de materia seca, que al final es un poco el grado de maduración. Ya en una segunda fase, una de las cosas que se identificó es que si eso era un dispositivo que iba a utilizar alguien en el campo, necesitaba ser mucho más usable. Entonces, de ahí se diseñó la forma de pistola, se hicieron los diseños en AutoCAD, está impresa en 3D, al final lo hemos hecho todos nosotros. Antes también tenía comunicación vía Wi-Fi, una plataforma web, lo que hicimos, pues lo mismo, por la facilidad en el campo, cambiar a una comunicación vía Bluetooth a una aplicación móvil. Se desarrolló la aplicación móvil y, bueno, siempre los algoritmos de inteligencia artificial han ido evolucionando en todas las fases, ¿vale? Y ha sido, yo creo, que la tercera fase donde más se han impulsado estos algoritmos, de forma que se han agregado muchas más variables a la ecuación. Digamos, antes, bueno, se miraba un poco la colorimetría del aguacate. En esta última fase también se analiza la temperatura y humedad del momento, la temperatura y humedad de los 100 días anteriores, un poco para ver la trayectoria, y también contamos con datos satelitales, tanto del índice de vegetación como de la nubosidad. Entonces, al final, todos esos datos son con los que se entrenan los algoritmos de inteligencia artificial. También se ha hecho mucho trabajo de toma de muestras en laboratorio. Cada semana se recogían muchos aguacates para ir tomando muestras, para que se pudieran entrenar todos los algoritmos, bueno, pues para finalmente dar una mejor respuesta. Y por último, también en lo que se ha trabajado en la tercera fase del proyecto es, además de dar el porcentaje de materia seca del momento, hacer una predicción de cuál sería la fecha óptima de cosecha. O sea, ya no es solo, oye, el aguacate, digamos, está verde. No, está verde, pues mira, la semana que viene estará en condiciones para recoger, también un poco para darle idea al agricultor de cuándo recoger el aguacate. Siguientes pasos, pues bueno, está abierto. Al final, como prototipo, siempre tiene muchas cosas que mejorar. O sea, siempre hay cosas, por ejemplo, los tiempos de respuesta, es verdad que se pueden mejorar mucho. Todo el tema de la aplicación se le pueden agregar al final muchas funcionalidades, se puede hacer más intuitiva, se pueden descargar informes, siempre hay cosas que mejorar por ese lado. Pero es verdad que una línea, yo creo que muy bonita, quizás no en este proyecto, pero para extrapolar este proyecto sería, ¿por qué no utilizar esto mismo para ver el grado de maduración de cualquier otro cultivo? O
sea, otro cultivo que pueda funcionar de forma parecida al aguacate, no sé, me lo invento, un melón, que se puedan entrenar los algoritmos, que se puedan coger otras variables y que teniendo el mismo dispositivo, simplemente sabiendo qué algoritmo es el que se ejecuta para cada cultivo, pues poder intercambiar y que sea pues eso, que se pueda utilizar no solo en el aguacate, sino en cualquier otro cultivo pues en el que sea importante determinar la maduración a la hora de cosecharlo. La verdad que eso que comentas es muy interesante, porque la vida de los proyectos, la verdad que ir avanzando en objetivos más generales, más específicos, hasta poder ver el resultado y que luego se pueda extrapolar, incluso como comentabas, hasta otro fruto. Pero también es verdad que los proyectos de investigación industrial, a la hora de ponerlos en práctica, presentan muchos desafíos. Y Agri, por ejemplo, Juan Lucas, ¿cuál ha sido el reto más complejo al que os habéis enfrentado? Pues mira, la parte de inteligencia artificial y de analítica no ha sido precisamente la más compleja, probablemente porque era un ámbito donde ya teníamos experiencia en otros proyectos y al final, bueno, pues el principal elemento fue tener masa crítica suficiente de datos para poder entrenar los algoritmos, y donde estuvimos mucho tiempo peleando fue en la segunda fase, en el ser capaces de diseñar un vehículo que recorriera la finca solo, de manera desasistida, suficientemente robusto para adaptarse al terreno, que es un terreno totalmente irregular, que soportara la lluvia, que estuviera además con las dos cámaras suficientemente rígidas, con la conectividad adecuada para enviar la fotografía. Entonces ahí hicimos muchos prototipos y muchas pruebas hasta que dimos con el... Al final ha sido un vehículo construido casi a medida para el proyecto, ¿vale? A partir de un prototipo, pero que hemos hecho un chasis independiente, un chasis particular, es un vehículo eléctrico, y bueno, es cierto que tiene una autonomía que alcanza hasta un determinado tamaño de unas pocas hectáreas de la finca, pero que automáticamente está programado para ir hasta el punto de recarga, ¿vale? Entonces, ahí dedicamos unos meses prototipando. Trabajo. Sí. Y siempre estamos hablando de la finca experimental. ¿Crees que sería extrapolable? Lo hemos utilizado también, la hemos extrapolado en esta finca que te he dicho, está en Córdoba. Brioagro es una empresa que tiene también fincas de explotación de naranjos en Sevilla, y allí también lo hemos validado e implantado, ¿vale? Y ha funcionado. Entonces, bueno, resultado. Esto puede seguir creciendo sí, en el resto resto de... es llegar a buenos acuerdos de distribución, sobre todo de la mano de empresas que estén ya dando ese tipo de servicios, e ir mejorando la solución. Muy bien, pues tiene grandes posibilidades. Pues bueno, Leticia, me gustaría preguntaros por otro tipo de proyectos, no solo en el ámbito agro, que haya implantado Nazaríes, en el ámbito de la inteligencia artificial. Vale. Bueno, en Nazaríes, en el departamento que yo coordino, que se llama Industria 4.0, la verdad que tenemos bastantes proyectos, hemos colaborado bastantes veces con vosotros, muy interesantes. A mí sé que son proyectos siempre muy distintos, pero yo siempre busco un poco el denominador común que tienen todos los proyectos, y al final nosotros, lo voy a simplificar mucho, siempre es más complejo, pero yo lo simplifico. Lo que hacemos muchas veces es recoger datos, o sea, recogemos datos de cosas, digamos, que no se miden. Pues bueno, ya pueden ser temperatura, humedad, CO2, la posición de un coche, cualquier cosa que se puede medir, nosotros podemos recoger los datos y, ejecutando técnicas de Big Data, de Machine Learning, inteligencia artificial en general, procesar esos datos para conseguir darle conocimiento al final a una persona. O sea, un poco también en línea lo que decía antes. A mí un agricultor, por ejemplo, no quiere que le diga cuál es la temperatura y cuál es la humedad del suelo. A mí lo que me diga es cuándo riego, cuánto y si tengo que regar o no tengo que regar. Entonces, siempre es coger toda esa información y de alguna forma procesarla mediante técnicas de inteligencia artificial normalmente, para conseguir que un usuario final pueda tomar decisiones o ayudarle a tomar decisiones. Por eso digo, yo lo simplifico mucho, pero bueno, y luego salen proyectos pues bueno, muy diversos. Es verdad que trabajamos mucho con el tema agro, pues bueno, hemos trabajado con aguacates, hemos terminado un proyecto también tomatia, relativo con los tomates. Un proyecto que a mí siempre me resulta bastante gracioso es un proyecto de Ecopest.
en el que ahí, en lugar de medir frutas, lo que hicimos fue implantarle chip a roedores para un poco ver la trayectoria que ellos tomaban. Teníamos unas trampas y al final, bueno, cuando pasaba, cuando no pasaba, también lo íbamos grabando con cámara. Entonces era un poco como analizar cómo se mueven los roedores en una red de alcantarillado. Entonces, pues bueno, son proyectos, la verdad que, pues el denominador común es el mismo, pero luego, pues bueno, igual trabajas con roedores que muchas veces hemos trabajado también con plantas químicas de limpieza de residuos. Pero bueno, todo un poco, por simplificar, se reduce a lo mismo. Tomamos muchos datos y esos datos al final los metemos en la caja de la inteligencia artificial para sacar resultados que no son visibles a simple vista y que pueden ayudar al usuario final a tomar decisiones. Muy bien, muy interesante ese proyecto COPES también. Pues ese sí fue un reto, también un poco lo que comentabas con él. Retos en estos proyectos, a nosotros, a lo mejor pasa lo mismo, las condiciones. La parte hardware es como, vale, yo tomo los datos y yo ejecuto el algoritmo de inteligencia artificial. Hasta ahí, bien, me puede costar más o menos, pero un proyecto en el que hay humedad, hay un ambiente corrosivo. Bueno, imagínate en el de los roedores. Los roedores claro, se comen los cables. O sea, eso, al final yo creo que son bonitos, a mí me gustan, son muy interesantes porque al final uno se tiene también que ver en posición y ir a campo y decir, bueno, vale, en el laboratorio es de una forma, pero en campo es totalmente distinto. Entonces yo creo que también ese es un reto siempre en la industria, que hay que tener en cuenta que el laboratorio no es el campo. Sí, la verdad que sí, que es lo bonito que tiene también la tecnología, ¿no? La inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, la transversalidad, que al final tenéis que poner en práctica pues soluciones en cualquier ámbito. Vosotros, sí. Juanluca, además, trabajáis también mucho en el ámbito salud. Sí, que correcto. Precisamente ahora, en esta última convocatoria de 2023, que bueno, que hemos sido beneficiarios ONTEC, la verdad que hemos tenido mucho éxito, hemos sido el clúster que más dinero ha recibido en términos económicos, ¿no?, en nuestros proyectos, y se va a desarrollar una segunda fase. La segunda fase de IAREPRO, eso es. Este es otro proyecto de innovación. En el caso de IAREPRO, es un proyecto que desarrollamos conjuntamente con las clínicas Ginemed de reproducción asistida. También participa la Universidad de Sevilla, somos un consorcio de empresas. Y el proyecto consiste en, a partir de la información que nos proporciona Ginemed, ellos tienen más de 40.000 historias clínicas de parejas que han ido a someterse a un proceso de reproducción asistida. Ellos tenían un reto y era un proyecto de innovación para responder a un problema real y práctico. Es una organización que está en una fase de expansión, donde necesita de muchos ginecólogos en ese proceso de expansión, y esos ginecólogos, pues ya por saturación de mercado, no tienen toda la experiencia acumulada que tenían los que habitualmente trabajaban en Ginemed. La experiencia acumulada lo que hace al final es que cuando un ginecólogo comenzaba un proceso con una pareja, analizando su historia clínica y valorando una serie de ítems, a partir de esa entrevista inicial que se tiene, determinaba si lo más idóneo, y por supuesto análisis y un conjunto de variables clínicas, si lo ideal era implantar un embrión, 2 embriones o 3, que es el máximo que se permite en España legalmente, ¿no? En la medida en que se requería los ginecólogos no atesoraban toda esa experiencia previa, querían herramientas, decían, oye, con toda la experiencia acumulada que tenemos, sabiendo además el resultado que hubo, seguro que tenemos que ser capaces de poder inferir que a partir de las variables de entrada, una herramienta de ayuda a la decisión, una vez que sabemos cuáles han sido los resultados. Y en eso ha consistido el proyecto. Hemos estado durante un año trabajando en desarrollar un algoritmo que, teniendo en cuenta cuál es el deseo de la pareja, porque la pareja puede querer tener una criatura, puede querer tener 2 o puede querer 3, que es muy poco habitual, ¿vale? Pero 1 o 2 sí es habitual, y en función de eso y todo, la aplicación de los algoritmos que hemos desarrollado, hay una optimización de si lo mejor es poner un embrión, 2 embriones o 3 embriones. Entonces ya la primera fase ha terminado y ahora lo que hemos conseguido es que nos amplíen el proyecto de innovación para incorporar nuevas variables al algoritmo, ¿vale? Primero identificamos un set de variables que son las que se tienen en cuenta a nivel de analítica, de historial clínico, ahora vamos a incorporar otro conjunto de variables que
desde el conocimiento de los equipos clínicos, entienden que también van a afinar esta herramienta, que no es una herramienta de decisión, es una herramienta de ayuda a la toma de decisiones, porque al final siempre es el ginecólogo, en diálogo con la pareja, el que decide el número de embriones que se va a implantar, ¿vale? Pero es un proyecto bonito y sobre todo de una aplicación muy práctica. Y luego, fuera del ámbito de la innovación, un proyecto de producción real, hemos estado durante 2 años, estamos ahora ya cerrando el proyecto, trabajando con el Servicio Andaluz de Salud en el desarrollo de su plataforma de Big Data. Un proyecto que se licitó en el marco de Red.es, de un convenio que tenía el Servicio Andaluz de Salud con Red.es, y a partir del diseño de 15 casos de uso concretos, hemos hecho todo lo que es la ingesta de la base de datos que tiene el Servicio Andaluz de Salud, que son enormes, más de 300 teras de información, y utilizando un producto de analítica avanzada, hemos desarrollado 14 casos de uso, algunos más de gestión, como por ejemplo, os digo un par de ellos de ejemplos, la optimización de cupos en atención primaria. Es decir, pasar de un reparto, los cupos, por si no lo sabéis, son el número de pacientes que tiene asignado cada médico de atención primaria. Históricamente se hacía simplemente con un criterio de tasa ajustado por la edad. Si tus pacientes son mayores, tienen menos, si son más jóvenes, tienen más. Era el criterio que a día de hoy impera. Y lo que hemos hecho es desarrollar un mecanismo de reparto basado en un montón de variables más. No es lo mismo una zona, no es lo mismo las personas que tienen 50 años en el centro de Sevilla que las personas que tienen 50 años, por decir algo, en la Sierra Norte de Huelva. O aquellas que están en una zona con un nivel socioeconómico menor, o en una zona eminentemente minera. Se han incorporado un montón de variables que el Servicio Andaluz de Salud lo tiene incorporado en su sistema de información para que el reparto sea mucho más eficiente en términos de las variables que ellos han definido. Tiempo de consulta, gasto en medicamentos repercutidos sobre cada paciente. Se ha intentado equilibrar un conjunto de variables y mediante este algoritmo te hace una propuesta de reparto. Eso sería un algoritmo basado en gestión. También en gestión, optimización de las listas de esperas quirúrgicas. Puramente clínico. Es, por ejemplo, un algoritmo que ayuda en el cribado de cáncer de mama a hacer la segunda lectura. Y sabéis que a partir de los 47 años en Andalucía, todas las mujeres están dentro de un programa porque se hace una mamografía cada cierto periodo de tiempo y esa mamografía se somete a 2 lecturas por los 2 radiólogos. Bueno, pues se está experimentando el que haga una lectura automatizada por un algoritmo que permita identificar y posicionar las zonas de riesgo. Ahorra tiempo, ayuda a la lectura, pues es uno de los casos que hemos desarrollado de ámbito más clínico. Y bueno, se aplican desde Machine Learning hasta análisis de redes neuronales, matrices relacionales, es decir, hemos utilizado muchas técnicas diferentes en el proyecto y termina en diciembre, estamos ya a punto de cerrarlo y a partir de ahora, bueno, pues ya se seguirá desarrollando nuevos casos de uso, ¿vale? Por haceros un poco una visión de diferentes tipologías de proyectos de aplicación real de inteligencia artificial. Pues bueno, yo creo que habéis puesto unos casos muy entendibles, muy fáciles de cómo la inteligencia artificial ayuda, ¿no?, esa digitalización y de los beneficios, ¿no?, en términos económicos, de sostenibilidad para las pymes. Hemos hablado de agricultores, de la industria en general, de clínicas, de diferentes sectores. O sea que creo que ha quedado bastante patente y luego también cómo se pueden extrapolar, ¿no?, ciertos proyectos de inteligencia artificial a otros sectores. Bueno, yo espero que también el público, bueno, daros las gracias por acompañarnos, por la hora y bueno, espero que haya sido de vuestro interés. No sé si tenéis alguna pregunta, porque nos queda un minutito. Bueno, y agradecerles, por supuesto, a nuestros ponentes, a Juan Lucas y a Leticia, vuestro tiempo y vuestra generosidad exponiendo Muchas gracias, toda esta información. Muchas gracias.